cordiales, bienvenidos a todos ustedes a Canal 8, este canal tinerfeño para todo el archipiélago, canal pluralista, y bienvenidos al programa de Crítica en 8, un programa de debate. Han visto ustedes el título, Energía eléctrica en el sur, y ese era justamente el título que teníamos previsto para esa semana en que ocurrió Delta y sus consecuencias. En aquella semana, en aquel instante, pues tuvimos que hacer el programa de lo que estaba sucediendo. Algunos de los que están hoy aquí con nosotros intervinieron telefónicamente incluso. Y hoy recuperamos el título, pero lo que pasa es que recuperando el título y hablando de la energía eléctrica en el sur, por supuesto vamos a hablar de la energía eléctrica en el conjunto de Canarias y particularmente en la isla de Tenerife, con todas sus consecuencias, y también con todos los asuntos de actualidad, incluyendo lo que ha sucedido hoy en el Parlamento Autónomo, etc. Nos acompañan, están con nosotros en el debate y tenemos que agradecerles el que hayan aceptado su invitación. Don Juan Pedro Sánchez Rodríguez, director general de Industria y Energía del Gobierno de Canarias. Bienvenido, don Juan Pedro. Muchas gracias. También nos acompaña doña Fidela Velázquez Manuel, consejera del Cabildo Insular de Tenerife por el Partido Socialista Canario PSOE. Doña Fidela, bienvenida. Gracias. Doña Vicenta Díaz Sáez, alcaldesa de Güímar, bienvenida al programa. Muchas gracias. Y don Manuel Fumero García, alcalde de Isla Ford. Señor alcalde, bienvenido al programa. Muchas gracias, buenas noches. Bien, energía eléctrica en el sur, energía eléctrica en Tenerife, energía eléctrica en Canarias, pero particularmente en Tenerife. En el transcurso del programa, al cual les invitamos que ustedes también concurran, participen a través del correo electrónico. En este momento tienen en pantalla la dirección. Les animamos a que envíen sus puntos de vista, sus comentarios, sus críticas. En el transcurso del programa también, decía, van a intervenir, vamos a contar con declaraciones de don Francisco Javier Ramos Leal, profesor de Análisis Económico de la Universidad de La Laguna, y don Juan Jesús Bermúdez, responsable de Medio Ambiente de Comisiones Obreras. Tanto a ellos como a la ciudadanía que ha participado, que veremos sus declaraciones en la última parte del programa, queremos igualmente expresarles nuestro reconocimiento. Bien, vamos con ese informe inicial que habitualmente preparan los servicios informativos de Canal 8. Las deficiencias de la red eléctrica en Canarias son evidentes. Tenerife tiene problemas con su suministro, principalmente en el sur de la isla, pero La Palma o Lanzarote deben vivir con cortes de luz más propio de décadas anteriores que del siglo XXI en el que nos encontramos. Tenerife Sur pide comprensión al resto de la isla, piden ser escuchados y que alguien se ponga en su lugar. No se puede seguir sosteniendo su suministro con turbinas provisionales y parches eléctricos. Son ciudadanos como cualquier otro de nuestras islas, pagan impuestos como los demás, se preguntan por qué no tienen los mismos derechos que el resto de tinerfeños. Quizás porque esta historia del tendido eléctrico hasta el sur de Tenerife ha estado salpicado de espacios claroscuros en los últimos años. El que ninguno podremos olvidar fue la manifestación que protagonizaron más de 100.000 ciudadanos contra el trazado inicialmente propuesto por el Pinar de Vilaflor. La única solución viable para acercar mayor potencia eléctrica hasta esta zona de la isla. El rechazo popular, en opinión de muchos, obligó a las autoridades a postergar cualquier decisión al respecto en un acto que se calificó también por otros como cobardía política. Un año más, llega la Navidad, punto álgido en el consumo de energía, y la compañía eléctrica Unelco Endesa se ha apresurado a asegurar que garantizará el suministro eficiente en la comarca. El Gobierno de Canarias quiere ir más allá. Su consejera de Industria, Marisa Tejedor, anunció el inicio de las obras de la línea eléctrica de alta tensión en el sur de Tenerife para principios del próximo verano. Afirmó que ha habido un acuerdo sobre el trazado de la línea que irá paralela a la autopista, que su departamento ha abierto numerosas negociaciones y que el proyecto está absolutamente encauzado. Y por si alguien tuviera alguna duda al respecto, el Gobierno prevé, mediante la nueva ley reguladora del sector eléctrico en Canarias, tomar el control de las decisiones. Según esta nueva ley, cuyo dictamen aprobaron en el Parlamento Coalición Canaria y Partido Popular, el acuerdo de la propia Administración sobre futuros tendidos eléctricos se legitima por sí mismo, sin necesidad de ningún otro instrumento de planificación territorial o urbanística, ya sea insular o municipal. Según el PSOE, es la forma de doblegar la voluntad y participación de los alcaldes de los municipios del sur de Tenerife que ya han presentado quejas sobre el trazado.
Supondría, entre otros problemas, la división física definitiva de sus municipios. El Gobierno de Canarias se ha propuesto antes de terminar esta legislatura solventar el problema. Solo el tiempo dirá si al final se verá la luz. Vamos a tratar de salir de las tinieblas y para eso es bueno hablar, es bueno debatir, es bueno discutir, es bueno que las autoridades y los responsables públicos expongan sus puntos de vista y debatan, entren en debate. Bien, Juan Pedro, adelante. Bueno, pues la verdad que este programa estaba previsto hace 2 semanas, sí. La verdad que coincidió con el día siguiente del temporal, que era cuando íbamos a venir. Sí. Y en este paréntesis, pues podemos decir que todo esto ha sido un paréntesis, porque ya desde en noviembre, en una comparecencia de la consejera en el Parlamento de Canarias, había calificado la situación eléctrica de la isla de Tenerife como insostenible. Y eso consta en las actas del Parlamento y, bueno, después de este temporal o de este huracán, pues ha venido a poner en evidencia lo que realmente ya nosotros sabíamos. ¿Qué se ha hecho? Bueno, pues en estas 2 semanas pues ha habido, todos estamos más o menos enterados, donde se ha hecho una primera parte que ha habido que reponer y ayudar y volver a las condiciones normales, que no se ha llegado ni se llegará hasta dentro de 6 meses por lo menos. Y por otro lado vino la parte política, la parte de análisis, la parte de aprender algo de lo que ha pasado y de lo que ha sucedido. Y en base a ello, en el Parlamento, la comparecencia del presidente del Gobierno hoy en el Parlamento y de la consejera, pues lo que yo creo que ha sido una sesión bastante constructiva, donde yo creo que se han coincidido en muchos puntos y se ha analizado las bases, se han analizado las causas por las que no se puede desarrollar y por las que se podría mejorar las redes eléctricas, unas redes que tenemos en Canarias muy débiles en todas las islas, son islas pequeñas, son islas al fin y al cabo, y bueno, pero sobre todo se ha tratado se trata de fomentar lo que es la competitividad como clave para un buen desarrollo de las instalaciones de energía. Sí, bueno, después, a mí me gustaría decir que después del periodo de prudencia que sensatamente nos dimos todos los grupos políticos, tras el temporal hasta restablecer la normalidad o seminormalidad, porque recordemos que el último fin de semana hubo de nuevo un apagón que dejó sin energía a 40.000 usuarios. Después de ese periodo de prudencia, me gustaría decir que esa situación de insostenibilidad de la provisión de energía a los tinerfeños, viniendo de un gobierno que lleva 20 años en el ejercicio de ese gobierno que le han dado los ciudadanos, me parece que ponerse la camiseta del yo no fui. Porque las competencias del transporte de la energía, las competencias en energía son del Gobierno de Canarias y algo tiene que decir. Me ha molestado mucho en estos últimos días escuchar en distintas instituciones echar balones fuera a personas que tendrían que estar dando explicaciones a los ciudadanos, a los usuarios y desde luego a los tinerfeños en general. Y no se ha hecho. Y yo creo que era mucho más elegante haberlo hecho, haber asumido responsabilidades. Las competencias energéticas en Canarias son del Gobierno de Canarias. Me gustaría decir que es buena la reacción, fundamentalmente de los ciudadanos, ha sido un comportamiento ejemplar. De los trabajadores públicos y de empresas privadas que contribuyeron con rapidez a que se restableciera la normalidad. Y me imagino que a lo largo del debate hablaremos de las consecuencias, pues un poco de lo que la alcaldesa de Güímar quiere hablar, de las consecuencias agrícolas, de las consecuencias a los usuarios, a los restauradores, a todas las personas perjudicadas en esta larga crisis que ahora estamos analizando. Sí, yo entiendo que esto es un paréntesis, pero lo que sí no es menos cierto es que parece que nos olvidamos de que hubo una tormenta terrible, única. Yo creo que es primera vez que en nuestras islas tenemos un azote tan peculiar. Nosotros estábamos acostumbrados a nuestros vientos palmeros que arrasaban totalmente nuestras fincas y nuestras cosechas, pero no a estos tipos de tornados que hoy, con el paso de los días, ves la franja por donde pasó quemada y al lado
verde, porque en Güímar había llovido, tierra agradecida y de muchos secanos. En cuanto caen 2 gotas de agua, florece todo. Estaba todo lleno de tabaibales y verde totalmente, y se ve ahora mismo esas franjas por donde pasó, por donde quemó, por donde un cristal con una maceta que estaba al lado no la toca y el de al lado, y eso se ve incluso en el cementerio, es quizás donde más se puede apreciar. Yo lo que, donde hizo un destrozo que además era extrañísimo, o sea, de llegar y quedar en bloque zonas tremendas de nicho y en el resto no tocarlo. Quiere decir que no era el viento habitual de franja ancha que arrasa y que nuestros zarzales en el barranco de Badajoz miraban hacia el Teide, cuando lo normal es que miren hacia el mar. Eso es demostrable, ahí están los signos, ahí están las huellas. Entonces, un alcalde donde no tiene competencia, porque para eso están nuestros parlamentarios, está el gobierno de Canarias. Quiero decir que a nosotros, mientras no nos falte la luz, el pueblo, te cruzan tu territorio, pero el pueblo, mientras no nos falte la energía, ningún alcalde se queja, porque no tiene esa competencia. Yo cuando me levanto y miro al valle y veo aquellas torres agachadas, de media, de baja, de alta tensión, pero en su mayoría mirando al suelo, con el pico en el suelo, yo en ningún momento pensé que la caída era ni por falta de mantenimiento, sino por aquellos vientos tan tremendos que sufrimos en la zona. Y yo ahí quiero dejar el pensamiento y el sentir que tiene Güímar. Pues yo lo que me gustaría decir es que se ha puesto de manifiesto lo mal que estaba el sector eléctrico en Canarias, o lo mal atendido que estaba, y quién era el responsable, ¿no? Por lo que se ve parece que el responsable ahora es UNELCO, pero las competencias, realmente quien tiene las competencias para que esas torretas estuvieran en condiciones, y así lo decían, en un decreto del 96 donde se refrendaba que las torretas tenían que ser sustituidas antes del 99 porque la oxidación de las mismas iba a conllevar que no aguantaran la tensión a la que estaban sometidas, pues ha tenido que venir la catástrofe que ha tenido que venir, pero lo que es cierto es que estaban en mal estado. Y el sistema energético, no solamente del sur de Tenerife, como trata el programa, sino de Canarias, está en mal estado. Y hay que buscar ahora, quizás que ha pasado el tiempo, pues soluciones. Y las soluciones, pues igual son soluciones políticas o son soluciones técnicas, pero lo que es cierto es que, como bien decías antes, en el reportaje que acabamos de ver, el sur de la isla está creciendo, se necesita energía, pero este sistema no es el sur de la isla, este sistema es la isla completa, ¿no? Y no se trata de que se produzca energía en el sur si no hay un conductor fiable o un transporte fiable para llevarlo al resto de la isla. Y hay que hacerlo en condiciones pues, que sean del siglo XXI, no que sea de principios del siglo pasado, que prácticamente cuando vemos las fotografías de esas torretas tan oxidadas nos tiramos las manos a la cabeza diciendo, pero ¿cómo es posible que haya habido una dejación tan grande para mantener estas torretas en pie cuando había que haberlas sustituido en tiempo y en forma, ¿no? Y no haber llegado a lo que se ha llegado? Bueno, yo lo primero es discrepar en el tema de las competencias. Hoy ha quedado muy claro en el Parlamento que las competencias realmente es simpático porque el Estado español sacó una legislación, la Comunidad Autónoma sacó otra y los dos se han recurrido ante el Tribunal Constitucional, o sea que no está claro de quién son las competencias. Porque lo que sí tenemos claro en la Consejería y en el Gobierno de Canarias es que la inspección es competencia nuestra. Pero la planificación no, la planificación es competencia del Gobierno. También es verdad que la planificación que se está haciendo y que está pendiente de que se apruebe, que está ahora mismo en las Cortes o en el Ministerio de Industria, la planificación se ha hecho, la ha propuesto la Comunidad Autónoma junto con Red Eléctrica y junto con UNEL Condesa y se ha presentado al Ministerio, pero quien la tiene que aprobar al final es el Ministerio. Esa planificación de ahora de las nuevas líneas, estamos hablando del suministro, sobre todo del sur, aunque también supongo que comprende toda la isla, ¿no? Sí, bueno, la planificación comprende toda la isla, ¿no? Es decir, esa planificación es una planificación, digamos, ¿es la mejor solución? La mejor solución es planificar con tiempo, está claro, ¿no? Sí, no, quiero decir de cara al futuro. ¿Es la mejor opción? Me he explicado mal en la pregunta. ¿Es la mejor opción técnica y desde todos los puntos de vista, ecológica, etcétera? La planificación que se está haciendo en Canarias ahora mismo está basada en el PECAN, en el Plan de Energía de Canarias, el PECAN 2002. Ahí se hizo una base
con esa base y con esa programación que se hizo, esa planificación, posteriormente, a cabo de 2 o 3 años, se ha hecho un convenio con un Elco Endesa para desarrollar todas esas inversiones de planificación, tanto en lo que es generación de energía como lo que es en transporte. Y se ha venido pues adaptando. Lo que se planificó en el 2002 pues realmente no vale para hoy, porque realmente Canarias ha crecido mucho en tan poco tiempo que lo que estaba previsto en el 2002 pues no se ha cumplido, se ha superado tanto en generación como en transporte. Bien, doña Vicenta, sí. Sí, no, yo lo que no quiero entrar a discutir si, como bien dice el alcalde de Vilaflor, si esas torres estaban acondicionadas o no. Yo lo que sí puedo decir es que nosotros en el puesto de responsabilidad que tenemos nos tenemos que ajustar mucho dentro de nuestras competencias. Otra cosa es que ahora ha pasado un hecho terrible, porque esto ha sido una desgracia muy grande, con tanta suerte que ocurrió a las 8 de la noche y no estamos hablando de otro tipo de calamidades y de pérdidas de vidas. Y yo vuelvo a lo mismo, o sea, ahora el discurso como que ha sido fácil, ¿entiendes? Veo yo que bien, yo creo que esa empresa debe tener sus responsabilidades, ¿cómo no? Yo tengo mucha gente que ha perdido cientos de kilos de producción de queso y ese señor tiene un sello de oro y que vende sus quesos ahora bien en Navidad y está perdido. Pero es que se han perdido las naves de las aves, se ha perdido toda la agricultura. Claro que ha habido una desgracia, pero que yo lo que sí quiero decir es que si ha habido una inspección o ha habido una auditoría anterior, que las cosas se van a demostrar, que lo que yo como alcalde en ningún momento me atrevería a poder decir si esas torres tienen o no tienen inspección, porque yo no he visto documentación. Bien. De todas maneras, ahora digo, porque tanto doña Fidela como don Juan Pedro querían intervenir, ahora en cuanto retomemos el debate, que va a ser enseguida, tendrán oportunidad de hacerlo. Estamos en Canal 8, este canal tinerfeño, pluralista para todo el archipiélago, y en el programa de Crítica en 8, centrado con el título de Energía Eléctrica en el Sur, pero realmente estamos hablando del suministro de energía eléctrica en la isla de Tenerife. Bien, nos acompañan, están en el estudio y queremos agradecerles su participación. Doña Fidela Velázquez Manuel, consejera del Cabildo Insular de Tenerife por el Partido Socialista Canario PSOE. También doña Vicenta Díaz Sáez, alcaldesa de Güímar. Don Juan Pedro Sánchez Rodríguez, director general de Industria y Energía del Gobierno de Canarias, y don Manuel Fumero García, alcalde de Vilaflor. Vamos a escuchar ahora las declaraciones que han hecho por el programa don Francisco Javier Ramos Leal, profesor de Análisis Económico de la Universidad de La Laguna, y don Juan Jesús Bermúdez, responsable de Medio Ambiente de Comisiones Obreras. La empresa Unelco tiene una historia larga y desempeñó un papel importante cuando hubo que normalizar el suministro, pero quizás en los últimos años se ha demostrado que el crecimiento, lo que es la infraestructura, el mantenimiento de la red, quizás deje muchas cosas que ofrecer. Hay quizás por algunas zonas donde se ha demostrado que la capacidad de transporte no está respondiendo a las necesidades sociales, ¿no? Económicas y sociales de la población. Nosotros consideramos que Unelco, como empresa que tiene el monopolio del suministro eléctrico, debe también tener una función social en la isla de Tenerife, que es la de asegurar el abastecimiento eléctrico y garantizar su eficacia. Y parece que muchas veces está más pendiente de sus objetivos lucrativos, como cualquier empresa, pero olvidando a veces que también tiene esa función social que sería y que es muy importante para mantener la actividad económica y el empleo en la isla de Tenerife, ¿no? En el sur de la isla es necesario instalar un tendido nuevo, porque ha habido que poner, turbinas en determinados, que son parches al fin y al cabo, en determinadas estaciones en el sur, y es necesario que el gobierno, junto con la empresa, decidan por dónde va a ser el trazado definitivo que lleve de Granadilla a la zona turística, que es la que hoy en día está creciendo, el consumo a pasos agigantados.
El tema de Vilaflor es un tema que la población se manifestó y que no quería que se tocara la corona forestal, pero las autoridades tienen que poner, digamos, solución y ver qué otras alternativas hay, que parece que hoy en día la que está más factible es que vaya paralelo a la autopista, ¿no? En el sur de la isla, debido a la expansión, yo creo que no se han previsto las infraestructuras suficientes para atender el servicio. Lo que ocurre también es que hay más interés en generar más demanda o incrementar de forma constante el servicio que en gestionar bien el recurso de la energía. Es decir, hay más interés en seguir aumentando la potencia que en proyectos de ahorro, de eficiencia energética, de energías renovables, que serían muy positivos en el sur de Tenerife. Yo creo que la población de Tenerife se manifestó en contra de que se toque la corona forestal, pero vamos, a mí me costaría mucho creer que no hayan soluciones técnicas y que entre las autoridades, ayuntamientos y gobierno de Canarias, más evidentemente con la colaboración de la empresa Unelco, se pongan de acuerdo. Aunque hay que tener en cuenta que quien va a detentar este servicio de lo que es la red de media tensión, alta tensión que decimos aquí en Canarias, es Red Eléctrica de España, que ya legalmente tiene esas atribuciones asumidas. Cualquier trazado que se haga en el sur debe ser con el mínimo impacto. Evidentemente existen alternativas que no pasan por espacios naturales. Y insisto, hay una falta de planificación energética en el sur porque no hay políticas de ahorro, no hay políticas de eficiencia, no hay políticas de concienciación a los sectores industriales o comerciales o hoteleros o domésticos. Todas esas medidas juntas harían posible un menor consumo eléctrico en el sur, el no tener el riesgo de sufrir cortes. Precisamente con lo que ha ocurrido hace poco del temporal que ha habido, ¿no? Del viento huracanado, se ha demostrado que algo falla en la isla de Tenerife. Es decir, no es normal que con un viento que fue importante, pero que en otras islas fue incluso superior, como en La Palma, pues hayan caído todas las torres eléctricas que han caído. Hay datos, yo hago preguntas, ¿no? Porque muchas veces uno no tiene los datos exactos, ¿no? Pero Unelco en los últimos 10 años ha rebajado mucho el personal. ¿Dónde están los técnicos que tendrían que estar, digamos, inmediatamente cuando hay una catástrofe? ¿Dónde están esos técnicos? Tienen que venir de fuera. Está habiendo una mala gestión del servicio eléctrico en el sur. Es decir, ha habido un gran crecimiento poblacional y de nuevas edificaciones, pero se han hecho sin pensar en políticas de ahorro, de eficiencia, de fomento de la industria de las energías renovables, de la industria de los servicios de auditorías y de ahorro energético. Es decir, ese sector, un sector nuevo de energías renovables o de ahorro, permitiría crear muchos empleos en el sur de Tenerife. El gobierno, junto con la empresa Unelco, sobre todo el gobierno tiene la responsabilidad final y la responsabilidad inmediata, la empresa, y tienen que hacer una auditoría seria y estos datos tienen que ser públicos. Y si ha habido algún problema, parece que sí. No es normal que hayan sitios con 4 o 5 días sin suministro eléctrico. Entonces, yo exigiría que se haga un estudio serio, se haga público y que quien tenga la responsabilidad, pues si tiene que indemnizar, que indemnice, porque ha habido un daño importante al sector económico y al sector doméstico con todas las comidas y el dinero que se va a recaudar por las empresas, los comercios, que es muy serio, ¿eh? Y además, precisamente en la isla de Tenerife. Todos los municipios del sur de Tenerife tienen que tener planes de ahorro y eficiencia energética que pueden reducir hasta un 20% el consumo eléctrico. También todos los establecimientos hoteleros y extrahoteleros deben tener apoyos públicos y también planes de ahorro y eficiencia energética, sustitución de luminarias en el exterior, medidas de ahorro de agua, que en el sur también supone ahorro eléctrico. Es decir, una serie de baterías, de muchas baterías de medidas, permitirían reducir el consumo eléctrico, las necesidades eléctricas del sur. Eso ahora mismo sería mucho más eficiente para la isla de Tenerife. Han sido los puntos de vista de don Juan Jesús Bermúdez, responsable de Medio Ambiente de Comisiones Obreras, y de don Francisco Javier Ramos Leal, profesor de Análisis Económico de la Universidad de La Laguna. Y van a tener la palabra, doña Fidela. Sí. A mí me gustaría decir que, bueno, que no es bueno mirar al pasado, pero a veces sí es bueno recordar para que no vuelvan a pasar las mismas cosas. Ahí, cuando se produce la privatización de determinados servicios públicos en el año 96, en el gobierno del PP a nivel nacional, el PSOE objeta esa privatización con respecto a la privatización del suministro eléctrico en Canarias por un criterio de servicio público. Y se privatiza y no tenemos ningún éxito en esa demanda. Evidentemente, cuando una empresa se convierte en privada va a los beneficios fundamentalmente y eso pues supone
de un lado, una drástica reducción del personal, como bien se ha dicho en las intervenciones precedentes, y también déficit en el mantenimiento. Eso origina un déficit en el mantenimiento. Por supuesto, la inspección, vuelvo a repetir, que el cargo con la carga, y eso corresponde al Gobierno de Canarias. Y es un aviso a navegantes para futuras privatizaciones, algunas en marcha, algunas muy polémicas y que están en marcha, porque evidentemente cuando se trata de servicios públicos es obligación de los poderes públicos garantizar ese suministro a la población. Si no, no estamos respondiendo a la demanda de la población y desde luego a sus necesidades. Yo creo que habría también que hacer hincapié en esa planificación. En la planificación concretamente, y yo digo, ya hablando como consejera insular, de lo que es necesario para esta isla. Lo necesario para la isla es lo prioritario. Y casi siempre lo prioritario es lo que no se ve. No las obras que se venden, que se salen en la foto y que se inauguran una y otra vez, sino lo que no se ve. Y una de las cosas que no se ve es el suministro eléctrico, que brilla por su ausencia, valga la redundancia, cuando desaparece, cuando no está. Porque además genera un efecto dominó, genera un efecto que, por ejemplo, afectó en grandes masas de población, fundamentalmente donde estaba privatizada, al suministro de agua, entre otras cosas porque no había medidas complementarias para extraer el agua necesaria de un pozo que era simplemente un sistema autógeno de generación de energía. Hay veces que eso es una prueba de una mala planificación de tal calibre que los tinerfeños y tinerfeñas tienen perfecto derecho a estar muy enfadados, tan enfadados como manifestaron estos días para detrás. Y yo creo que no suficientemente enfadados, porque este pueblo es un pueblo pacífico, afortunadamente, pero que yo creo que da muestras de su sensatez, pero no deja de manifestar su descontento cuando estas cosas se producen. En cuanto a la auditoría del Gobierno de Canarias, creo que el anterior consejero de Industria se hizo una auditoría del estado de las líneas energéticas en Tenerife, y que creo que costó por los 300.000 euros. Lo que no sabemos todavía cuál es el resultado de esa auditoría. Y en cuanto a la ley eléctrica, es penoso, ¿no? Yo siento pues vergüenza, pues supongo como todos los alcaldes, el que se esté elaborando una ley y que los alcaldes nos quedemos al margen, ¿no? Cuando somos pues las primeras, cuando vemos la catástrofe que hemos sucedido, somos los primeros que estamos dando la cara y somos donde primero acude el ciudadano. Y entiendo que si somos parte del juego político tenemos que estar en las decisiones políticas que se tomen en este archipiélago, porque si no, tan sencillo como pues, que nos eliminen o nos quedaremos pues para ir a las procesiones y para vestir los santos, con todo el respeto a quienes hacen esas labores, pero que es de vergüenza que los alcaldes nos hayan apartado totalmente de esa elaboración y que no se cuente con nosotros. O sea, que en un sistema democrático, de un país democrático, con la experiencia democrática que tenemos ya en los últimos años, que se nos deja al margen y que se quiera hacer, hablando mal, una casicada tan fuerte con el sector político principal que es el de primera línea, que son los alcaldes. Y en cuanto al sistema energético del sur, es cierto, ¿no?, que el sur está demandando una gran cantidad de energía, pero también es cierto que en el sur se está produciendo el 80% del Producto Interior Bruto de Tenerife y que nuestra riqueza principal es el turismo, conjuntamente con la agricultura, que también lleva gran parte de esa demanda energética por la desalación del agua. Pero que también hay que decir que la energía que está demandando el sur es un circuito. Esta isla es un circuito, pues tanto lo que se pretende hacer desde las autopistas, ese circuito insular, como con la energía. Y la energía del sur de la isla tiene que bordear toda la costa de Santiago del Teide para subir por el tanque y venir hacia el norte para que ese circuito sea efectivo, como podrá luego corroborar el director general de Industria, que sabe de estos temas más que un alcalde, ¿no? Y a la hora de que se produzca energía en la isla y que ese circuito no esté cerrado y que no esté cerrado en condiciones, pues nos pasa lo que nos ha pasado, ¿no? Bueno, yo quiero de alguna manera clarificar algunos de los temas que se han tocado aquí. Todo lo que usted quiera, ¿eh? En primer lugar, la planificación. La planificación viene por el Plan Energético de Canarias. Ahí se planifica toda la energía en Canarias. Hubo un plan energético en el 87, se hace otro plan energético en el 2002. Ese plan no pasa por el Parlamento, no da tiempo, el gobierno lo asume en parte. Y recientemente, desde la última incorporación, o bueno, que nos incorporamos al último equipo a la consejería, fue lo primero que retomamos, elaborar un nuevo PECAN. Ahora mismo está, precisamente también en el día de la tormenta, el mismo día que venía yo aquí por la tarde, íbamos a presentar todo el PECAN, todo el estudio al personal de la consejería. Y que de todas formas se va a hacer la próxima semana. Estamos trabajando en el PECAN, estamos trabajando en la planificación actual, en las circunstancias actuales, y se espera presentarlo en el Parlamento en lo que es enero o febrero. En este plan pues participarán todas las fuerzas políticas y todos los, de hecho ya se le ha pedido información
estamentos sociales y políticos, ¿no? Yo creo que hace ya 15 días que le ha llegado a mucha gente. Por otro lado, el tema de UNELCO. Yo ya, la verdad que a estas alturas, empezar a hablar de UNELCO, ya todo el mundo ve lo que hay con UNELCO. O sea, UNELCO es una empresa privada, una empresa que desmanteló todo lo que tenía aquí prácticamente. Como decía, el personal empezó a jubilar ingenieros con 50 años perfectamente válidos y lo mandó para su casa, así de claro. No ha invertido en mantenimiento, está clarísimo que no ha invertido en mantenimiento, y solo ha invertido en redes eléctricas aéreas, que son las que a su vez cobra, porque las subterráneas no las cobra, las eléctricas sí se las pagan después. O sea, que ellos las hacen y después las cobran, que quede claro. Las subterráneas no se las cobran, o sea, ellos no invierten en subterráneos. Con respecto a la auditoría, que tanto estamos hablando con la auditoría es una auditoría. Dentro del convenio que firma la Consejería de Industria con UNELCO Endesa, para ejecutar una serie de obras de infraestructura eléctrica en Canarias, se contempla realizar una auditoría del estado de las instalaciones. Esa auditoría, UNELCO presenta 3 empresas, UNELCO Endesa presenta 3 empresas, de las cuales pues el consejero anterior, el equipo anterior, escoge una, que en este caso IDON creo que se llama la que escogieron. Pero además la auditoría la paga UNELCO Endesa. Esa auditoría presentaron un avance. Precisamente el mismo día de la tormenta, al día siguiente, nos presentaron un avance. Vino gente de la empresa IDON a presentarnos. Yo no la pude ver porque estaba ocupado en otras cosas. Pero un avance que podemos decir, lo que digo yo, 6, 7 hojas de las 600 que puede tener la auditoría. Esa auditoría ellos tienen el compromiso de entregarla el día 20 de este mes, el próximo día 20. Esa auditoría la va a tener todo lo que quiera, o sea, ahí está, y ahí se demuestra pues en muchas cosas las carencias de UNELCO, y otras dice que no, que en cuestión de mantenimiento de estado de sus líneas está bien. Yo me refería a la auditoría anterior, no la que están elaborando, sino la que encargó el Gobierno canario en la época del Luis. Que conste, no ha habido otra. Esta es la que encargó mi Suisoria. Esta. Y en cuanto, como comentabas tú, al soterramiento, yo pienso que de manifiesto queda ahora lo que es quizás tener una línea de esa magnitud quizás en Torres, que si vamos a enumerar Tampoco podríamos decirlo alegremente, porque estas las tiró el viento, pero si hay un corrimiento de tierra o hay una riada, pues igual las subterráneas no la aguanten y la aérea sí. O sea, también, no, hay que pensarlo. Como si el TEI también tiene una erosión y pasa al lava, seguramente la soterrada se la llevará, pero lo que está claro es que la alternativa que hemos tenido aquí no es un sitio de movimiento de tierras como para eso, hombre. Tampoco era un sitio de viento, de 200 kilómetros. No. Y también yo creo que... 200 kilómetros, o sea, las líneas están calculadas para 120 kilómetros según la reglamentación. Y han venido vientos de 180 y 200 kilómetros. Pero por el mal estado de las líneas... vamos a ver, algunas líneas estaban en mal estado. Esa que sale en la foto es una línea de 66 que va de Granadilla, de Caletilla a Granadilla. Es una línea del año 68 que fue sustituida, bueno, el uso fue sustituido por la línea 220 y en vez de quitarla, pues la dejaron. El 96 fue. No, el 96 fue cuando hicieron la de 220. Pero que fue cuando se queda de apoyo. O sea, se queda de apoyo, queda fuera la y ahora mismo esa línea no fue el caerse toda esa línea, que bueno, que hay un expediente abierto a UNELCO por esa línea ahora mismo, pero que tampoco es la culpable de que nos hayamos quedado sin luz. Esa línea estaba casi de reserva. Bueno, eso lo hablaba yo antes con Manuel. Efectivamente, en esa época estaba yo de alcaldesa y nosotros hemos tenido problemas fuertísimos con las torres también, porque la zona de Güímar hace unos bucles grandes, y esas torres, que es la de 66, quedó de apoyo cuando pasaron la de 220. Sí, efectivamente. Entonces, cuando había averías o como venía de Granadilla a Caletilla, pues podían pasar el circuito, y eso yo me imagino que no lo habrán mantenido, porque eso es muy costoso, está cerca del mar, y que cuando no hiciera falta pues la retiraría. Pero que no lo sé, o sea, yo eso lo sé por una información en un momento determinado, por una responsabilidad que tenía yo en ese momento, pero que han pasado los años y que es a lo que volvemos, que yo creo que estamos mezclando dos situaciones terribles, una que es la de un temporal y otra con una situación de una época. Al mezclarlos las dos, ha creado la situación que llevamos estos 15 días hablando. Entonces, está esa auditoría, que buena o mala, cuando uno paga un trabajo se paga profesionales, y que esas torres están en el suelo, y que las vamos a inspeccionar. O sea, que no, gracias a Dios, ahí es donde te va a dar a ti el baremo. O sea, ahí es donde tú tienes tu punto de anclaje importante, porque es un punto que va a estar mandando con lo que tú ves hoy en el suelo. Lo que no es menos cierto es que si una torre puede aguantar 120 o 150 y ya hay
Se ha calculado que el viento que venía en las cañadas era aproximadamente a 250, que así fue la información que nos dieron el otro día, con otro vector que venía de la parte sur, donde esos dos puntos se unen, y que la velocidad, en función de esa velocidad al cuadrado y la potencia se multiplica al cubo, pues entonces estamos hablando de una fuerza muy grande, que eso tirará torres y tirará pues lo que tiró, lo que pudo. Entonces, el mezclar los dos asuntos, yo creo que es lo que ha generado, sí, el que todo el mundo hablemos, pero quizás no con todos los datos ciertos en la mano. Y cuidado, yo creo que no se ha hecho el debate importante para nuestra isla de Tenerife, para que todos nuestros alcaldes, que como tú sabes, Manuel, todos tenemos una reserva para ayudar a otros. ¿Dónde están esas reservas? En Güímar, por ejemplo, que yo tengo arruinadas a mi gente. Pero no es que yo te diga ahora, oye, es que están llorando. No, no. O sea, no es una metáfora. Lloran de dolor porque ayer mismo unos invernaderos que se quejan y sale un artículo en el periódico. Me llama el consejero y dice, Pedro, oye, ¿cómo se nos escapó esta gente? Estoy mirando y no está en la red, no aparece ni por flores ornamentales, no aparece en ninguna asociación. ¿Qué ha pasado aquí? Me desplazo yo al lugar y efectivamente una empresa donde tiene ahora mismo 4 millones de euros en pérdidas, donde tiene una hectárea de invernaderos de cristal con unos cactus maravillosos, aquello tenía más de 3 metros. Yo honestamente no había tenido ocasión, porque es una empresa privada y yo la conocí, pero con flores de Pascua, con otro tipo Y esa empresa ahora mismo, mira dónde está, y estamos hablando de cosas muy duras. ¿Y por qué no aparecía? Porque ellos tienen sus seguros y son importadores, o sea, tiene todo en regla, pero no entra dentro de la red de aquí. Que ahora va a entrar, pues quizás por falta de información, fíjate tú. No cabe duda que el temporal ha asolado no solamente al sector eléctrico, ¿no? Pues en el sur de Tenerife, pues las cosechas, tanto en mi municipio, que es Vilaflor, con el tema de las papas, las ha dejado pues en los palitos. Tenemos que cogerla porque se ha llevado los hables de las terrazas, pero como en Granadilla, como en Arico, como en Fania, ahí lo que es los tomateros, las papayeras, los aguacates, lo ha dejado desolado. O sea que ahora lo que estamos es nosotros un poco evaluando con los técnicos, con los ingenieros agrónomos, haciendo el balance de la gran catástrofe que hemos tenido en la isla, que es cierto que no ha habido precedentes, pero se han puesto de manifiesto pues las carencias que tenemos, y es hora de un poco pues, de sentarnos todos, que ahí sí tenemos que estar todos sentados para sacar pues, ser solidarios con aquellos que han sido más afectados, y de una vez estar todos en la misma mesa para buscar soluciones a los problemas que ante circunstancias como estas son los que Manuel, las que usted se ven. recibiría el domingo como yo otra alarma, ¿no? También a la misma velocidad. ¿Tú sacaste algún coche a la calle para avisar a la población? Porque yo sí lo saqué el día 28, esta vez no. O sea, yo creo que tenemos que hablar de más cosas. O sea, habrá que hablar que cada vez que se nos mete en una alarma, nosotros que no tenemos medios, porque imagínate, yo digo, bueno, como yo le saco a la gente esto, y después no sea nada, después de lo traumatizados que estamos, porque yo creo que tú estás mal, que el sur está mal, que Santa Cruz y Laguna está mal, pero como está Güímar, se ha demostrado que no está ninguno. Entonces, yo te puedo decir, yo salgo con un coche, otra vez, de que tengo una prealerta, y se cae todo el mundo contra la pared. ¿Hubo viento? No. El Instituto Nacional de Meteorología, hay que meternos ahí, habrá que estudiar cómo el Gobierno de Canarias, junto con el instituto, nos llegan a nosotros, ¿sabes?, como más desmenuzadas esas alarmas, porque el alcalde no sabe cómo actuar. Bien, estaremos enseguida con ustedes en este debate dentro de muy poco. Están ustedes en Crítica en 8, un programa del Canal 8, este canal tinerfeño, pluralista para todo el archipiélago, debatiendo con el título Energía eléctrica en el sur. Sí que se está hablando de las consecuencias de Delta y de otras cuestiones, de otras consecuencias y de otras causas que no tienen nada que ver con la naturaleza, con las fuerzas de la naturaleza. Bien, nos acompañan en el debate don Manuel Fumero García, alcalde de Vilaflor, doña Fidela Velázquez Manuel, consejera del Cabildo Insular de Tenerife por el Partido Socialista Canario y PSOE, doña Vicenta Díaz Sáez, alcaldesa de Güímar,
y don Juan Pedro Sánchez Rodríguez, director general de Industria y Energía del Gobierno de Canarias. Hemos tenido dos partes del debate, ahora nos queda la última. Vamos antes a escuchar a la ciudadanía a la calle sobre este asunto. No, servicio eléctrico vaya cuando le haga más la gana. Está bien, lo que es algo caro, pero está bien. No, que tenemos un montón de quejas, un montón de problemas. Por ejemplo, yo tengo un locutorio aquí y cada vez me cortan la luz y cada vez a mí no estoy satisfecho. Está regular, decadente. Hay que mejorarlo, ¿no? Para mí sí, no falla, a mí por lo menos. Sí, yo no he tenido problema. Sí. De momento vamos marchando bien. Ahora mismo San Isidro, por ejemplo, está recibiendo una luz bien. O sea, la infraestructura que tenga, no sé yo, pero que no hay tantos fallos como había otros años, ¿no? De momento estamos satisfechos. Más tarde no sabemos. Sí, acá no tenemos problemas. La verdad que no tenemos problemas. Bien, opiniones, evidentemente, que si se hubiesen ampliado, no ha habido posibilidad de ampliarlo para los últimos días y con ciudadanos de otros lugares, pues evidentemente las contestaciones, las respuestas habrían variado sustancialmente. Bien, estábamos con algo que planteaba antes don Manuel Fumero, el alcalde de Vilarflor, sobre los ayuntamientos, ahora con esta disposición, con esta ley autonómica que prácticamente pues mañana se aprueba, ¿no? O casi, donde como quedan al margen, es decir, como si los municipios, los ayuntamientos no tuviesen, no tienen autoridad para dar licencias, pues invocando un bien general, me parece que se llama así, ¿no? Un bien general superior o de interés general, etcétera. Claro, eso es colocar bajo sospecha también a los ayuntamientos, ¿no? De que no velan por el interés general, por ese mismo interés general. Es decir, con lo cual, yo no sé, es decir, no es don Juan Pedro, evidentemente, diputado autonómico, pero sí que es alto cargo del Gobierno de Canarias, impulsor de esta normativa y, por lo tanto, sí quisiera plantearle ese asunto, ¿no? Bueno, lo primero, no soy impulsor de esta normativa. Bueno, fue el anterior consejero, pero no, eso no quita al gobierno, no a la persona, no a la persona. El impulsor fue el gobierno, efectivamente, el anterior equipo fue el que lo impulsó y creo que mañana va al Parlamento, cuenta con el apoyo claro del Partido Popular y de Coalición Canaria, el PSOE no sé si al final lo va a votar. Ahí falla el pacto, digo el nuevo pacto. No sé, yo tampoco... Perdón por el paréntesis, digo el pacto entre Coalición Canaria y el Partido Socialista Canario, ¿no? Sí. Pero bueno, todos los grupos le pidieron al PSOE que apoyara como una medida a aplicar en el último extremo. O sea, estamos hablando de un servicio público y hemos visto la necesidad que tiene, lo necesario, lo importante y lo imprescindible que es hoy la energía eléctrica. Y en un caso pues de extrema gravedad, pues será cuando habrá que usarlo. Yo, por lo pronto, yo creo que dentro de la consejería a la que pertenezco, pues entendemos que bueno, estará ahí como una salida de emergencia, pero no creo que no tenemos ninguna intención de aplicarlo. Ojalá no haya que aplicarlo. Bien, ¿alguna intervención? Sí. Hombre, yo creo que... estaba. También quiero recalcar que en el resto del Estado esta ley ya existe. Y esta normativa pero yo creo que algo tendrán que decir la FEN y la FECAN. Exactamente, a mí lo que me sorprende es que... Las leyes en Canarias, por ejemplo, creo que la aprueba el Parlamento, y el Partido Popular fue quien la promovió y la apoya. Que la apoya el Partido Popular. Yo como alcaldesa del Partido Popular no la apoyo y le digo por qué. Nosotros somos autónomos en nuestro territorio, o somos o no somos. Yo estoy con Manuel, o éramos, porque para ir a las procesiones y que estés de escudo, de frente, todos los días, porque mire, yo le voy a decir a usted, o sea, nosotros cuando hemos hecho con este problema, los días y las noches, con ese ayuntamiento totalmente abierto, para poder que sirviera a las personas de auxilio, porque tenía que meter su insulina, sus medicinas, y no había luz, no había nada. Y el único generador era aquel donde podía haber una nevera. Y yo le voy a decir, si nosotros lo que estamos es, pues, ¿cómo se llaman estos que van a luchar los primeros? Pues eso, la cola. No, hombre, la cola no, los primeros, los zapadores. O sea, nosotros aquí de frente. Estaba hablando de lucha canaria, ¿no? No, la lucha canaria, yo estoy hablando de otra lucha más gorda. O sea, nosotros somos el frente, con todo el gusto, porque para eso hemos estado, para estar en el día a día y en esa necesidad directa. Ahora,
si nos empiezan a quitar competencias tales como que tu territorio se quede lleno de palillos y crucificado, cuando yo tenía un problema ahora con Telefónica, que para que me atendiera tuve que llamar al presidente del gobierno, usted no tiene idea, porque los palos están pegados en la carretera general y se le caía a la gente encima de los coches, pero nada más que calzaran los palos, bueno, pues imposible. Entonces, ese es tu territorio, y si tu territorio tú no mandas, pues mire, entre que los planes generales no mandas porque es supramunicipal, donde tú ya no sabes dónde puedes construir o no, porque ya los planes generales o superiores te lo están indicando. Tú no estás ahí nada más que para las quejas y como dice Manuel, pues y para las procesiones, pues mire, habrá que modificar todo y a mí me gustaría oír la opinión de los 87 alcaldes respecto a estas decisiones. Que es cierto que en un momento determinado que se enconan los problemas, se pueden tomar unas decisiones aisladas e importantes para el desarrollo de la isla, pues mire, a lo mejor ahí estaría de acuerdo, como una cosa excepcional. Así como se ha planteado. Excepcional. No, pero después queda la norma y cada vez que quieras cambiar te viene el cepillo. Y entonces pierdes la autonomía, la pierdes. No sé, no lo sé. Yo me gustaría oír, ver la letra pequeña y oír al alcalde. Las competencias han pasado del gobierno central al gobierno autonómico, del gobierno autonómico a los cabildos, y ahí nosotros todavía estamos en el furgón de cola y somos los ignorantes de la vida, los pobres alcaldes catetos que no sabemos ni leer ni escribir y que estamos ahí para aguantar los cachetones. Eso es la impresión que da. Yo pienso que ya no estamos, pues gracias a Dios, como hace 100 años, ¿no?, que hemos evolucionado, que somos los que el pueblo nos elige, que somos los que le aportamos también esos votos desde municipios pequeños, municipios mayores, a esos pues diputados que están en el Parlamento de Canarias, y que ya es hora de dar un puñetazo en la mesa y poner las carritas boca arriba. Y señores, cada vez tenemos menos competencias y somos los que estamos dando la cara. Y quien tiene que decidir sobre el futuro de su municipio es el alcalde y su corporación, porque esos son los representantes públicos que el pueblo ha votado. Eso así de sencillo, es que yo no le daría más vueltas. Lo que parece es que estamos en un Estado democrático y parece que no es real, parece que estamos todavía siendo pues el palito feo de grupo político, ¿no? Bien, volvemos a... Bueno, estamos dentro, precisamente dentro del debate y dentro de la energía eléctrica, y dentro de la energía eléctrica y del abastecimiento, de la producción, del suministro y de la falta de todo eso. Sí. Y en esa... Pero mire usted, señor alcalde, eso mismo me parece que sucede, y ustedes lo padecen, los primeros, que por eso son los alcaldes, sucede en esa infraestructura, en las demás infraestructuras y etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, el centralismo es como muy coquetón, ¿no? Le digo, y como muy apetecible. Y además, fíjese, casi siempre ocurre con todos los partidos, ¿eh? O sea, yo ahí no haría distinción, ¿no? No, si tienes toda la razón, me parece que cuando llegan las elecciones todos son visitas por los municipios para vender. Todos somos autonómicos. Todos somos autonómicos y todos somos municipalistas, todos defendemos el municipalismo y nosotros somos los primeros que tenemos que entenderlo así, pero lo que no es de recibo que a estas alturas se nos trate como se nos trata, ¿no? Y que vayamos como a pedir limosna cuando simplemente tenemos que pedir lo que nos pertenece y lo que es nuestro, ¿no? Sí, vamos a ver. A mí me parece que tendríamos que hablar de priorización. Me parece bien que los alcaldes con el tema, digamos, energético reclamen competencias, pero antes que eso, y yo creo que antes Tita ponía un poco los puntos sobre las guías, tendríamos que hablar de los planes de emergencia locales que están sin hacer y que es responsabilidad de las administraciones públicas, insulares y autonómicas colaborar con las instituciones locales para hacerlo. Y hay muy pocas instituciones locales que tienen planes de emergencia. De eso no se ha hablado y es bastante grave. Menos mal que nuestra población es sensata, menos mal. Me gustaría decir que 15 días antes del temporal hubo un pleno extraordinario en el Cabildo, donde se pidieron las revisiones de los del PIOT, del Plan Insular de Ordenación Territorial, porque los planes que cuelgan del PIO son muchos, están descoordinados y en algunos casos merecen modificación. Y se denegó esa propuesta del Partido Socialista conjuntamente por el PP y por Coalición Canaria, diciendo que era inviable modificar el Plan Insular de Ordenación Territorial. A mí me gustaría decir que cuando antes se dijo aquí que no funcionó el pacto que no funcionó fue el pacto Coalición Canaria-PP, porque no olvidemos que el anterior consejero de Energía era del PP, era don Luis Soria, el hermano del actual presidente del Cabildo de Gran Canaria.
que por cierto, en otras islas no pasaron los desastres que pasaron en Tenerife, es decir, concretamente en tema energético. Y desde luego que no funcione el pacto actualmente, yo espero que sí, porque la situación lo merece que todos contribuyamos a que esta situación se normalice y entre todos podamos proporcionar a los tinerfeños una sensación de que no corren riesgo, ni que van a estar de nuevo en la misma situación. Pero eso merece humildad, eso merece reconocer desde determinadas instituciones públicas, desde determinados gobernantes, el cargo con la carga, dónde está la responsabilidad. Y una vez se reconoce la responsabilidad, yo creo que todo el mundo perdona y todo el mundo hace borrón y cuenta nueva para construir. Y eso es lo que yo estoy esperando todavía, que no se pongan más nuestros gobernantes la camiseta del yo no fui, sino que cada uno asuma su cuota de responsabilidad y a partir de ahí le ofrezcamos a los ciudadanos una sensación de normalidad y desde luego garantías de que no va a volver a ocurrir una cosa como esta. Bien, se nos ha ido el tiempo, fíjense, ya solo queda para las últimas intervenciones. Yo les voy a rogar que dada la capacidad de síntesis que ustedes tienen y que se agradece, no se dejen nada en el tintero y lo expresen en una última intervención. Doña Vicenta Díez. Sí, pues yo quisiera expresar el descontento que tengo yo de que no se haya hablado lo suficiente de la agricultura y de la ganadería, de las grandes ruinas que hay en Güímar ahora mismo, porque mire, yo le voy a decir algo, y lo he repetido infinidad de veces, o el que usted me dé una subvención, si yo he perdido la moral, la fuerza y la confianza, de nada me sirve. Lo primero que tenemos que darle la mano. Yo desde aquí quiero agradecer las visitas que he tenido, pues una es la vicepresidenta del gobierno, doña María Teresa, pues nos dio ánimo, pero es importante que ahora ya se haga ese decreto, se cuantifique. Quiero agradecer al presidente del gobierno, don Adán Martín, quiero agradecer al presidente del Cabildo, que fue el primero que llegó y que me mandó a los consejeros de Agricultura y de Ganadería y Pesca, que han ido 3 o 4 veces, el propio consejero de Agricultura. O sea, todos se han forzado bastante y yo desde aquí, en nombre de Güímar, le quiero dar las gracias, pero por favor, o sea, ahora nosotros necesitamos que se hable más, que ellos hablen más, que ellos se abran para que ellos reciban ese calor y ese arrope que necesitan en este momento para ver un futuro mucho más halagüeño. Muy bien, muchas gracias, doña Vicenta. Don Manuel Fumero. Pues nada, yo lo que me gustaría sintetizar diciendo que pues a lo que hemos estado sometidos en esta última quincena, que nos sirva de escarmiento y para unificar fuerzas, criterios, ir todos de la mano, todos, alcaldes, pues consejeros, presidentes de Cabildo y presidente del gobierno, para buscar soluciones a un tema y no dejar a nadie aislado, porque al final pienso que canarios somos todos y cada uno con su cuota de responsabilidad de poder. Si todos trabajáramos en el mismo frente y no se tratara de excluir a nadie ni de excluir ninguna opinión ni de escucharlos a todas, pues seguramente llegaríamos más lejos y con mejor criterio. ¿Doña Fidela? Sí, a mí me gustaría decir en dos grandes bloques, pero sintéticos, ¿no? Pedir al Gobierno que acompañe la preocupación con la ocupación, que ayude a canalizar las ayudas que desde el Gobierno central con ese decreto y las concretas del Gobierno de Canarias y de las administraciones locales, para que lleguen rápidamente a los usuarios y los usuarios sepan hacer uso de esas ayudas. Eso es fundamental y hasta ahora no se ha producido de esa manera, es decir, no están los canales claros para los usuarios de cómo demandar esas ayudas. Y luego un capítulo de agradecimientos desde el Gobierno central, que vino rápidamente con un decreto bajo el brazo a visitar a los afectados, hasta los miles de ciudadanos que con su sensatez y con su comportamiento cívico contribuyeron a que la catástrofe no fuera tal catástrofe, por lo menos en vidas humanas, y desde luego al personal que de una manera denodada y además con un esfuerzo increíble, en muchas ocasiones con su casa sin luz y con su casa sin agua, contribuyeron a que tuviéramos las carreteras desembarazadas, a que rápidamente se normalizaran determinados suministros y que no cundiera el pánico en la población. Yo creo que eso, junto con los medios de comunicación, han sido las cosas positivas de una catástrofe que esperemos que no vuelva a repetirse, por lo menos con las consecuencias que vivimos. Don Juan Pedro. Bueno, yo me sumo, como ya lo hemos hecho y lo han hecho todas las fuerzas políticas en el Parlamento hoy, al agradecimiento a todo el personal que colaboró en resolver esta situación de emergencia. En la parte que me afecta, pues
todo el personal de UNELCO, contrata, gente que vino de fuera. Yo que estuve casi en primera línea toda esa semana, pues pude comprobar el trabajo que hicieron. Por otro lado, decir que hoy que estuve toda la mañana en el Parlamento, me gocé toda la sesión, y la conclusión que saqué era que todas las fuerzas políticas y el gobierno pues tenían ansias de lo que estábamos diciendo aquí, unirnos todos para resolver los grandes problemas de Canarias. Yo creo que allí la conclusión que yo saqué de todas las intervenciones, y tanto del presidente como las réplicas y la consejera, fue que al final pues todos los grupos políticos han adquirido un compromiso de solucionar todos los grandes problemas de Canarias, no solo los de energía, sino los de transporte, los de agua, todo lo que tiene problemas. Muy bien, pues muchísimas gracias a ustedes, a cuantos han intervenido en este debate, y también a aquellos de ustedes que quieran ponerse en contacto con nosotros a través del correo electrónico y aportarnos sus puntos de vista. Tienen en este momento a pie de pantalla esa dirección electrónica. Reiterar nuestro reconocimiento y desear que efectivamente esa unidad de los representantes legítimos de la soberanía popular funcione la inteligencia, funcione la solidaridad, funcione el mutuo respeto institucional y funcione también el deseo de hacer felices a los demás. Pues empezando por olvidarse un poco de ciertos egoísmos, ciertas endogamias, ciertas y descomunales a veces, ciertas endogamias, centros yoísmos, para pensar en los demás. Muchas gracias y hasta un próximo debate.